Bendiciones, queridos hermanos. Y vamos a compartir esta palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino que está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni se sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A ver, yo puedo entender la mente de Nicodemo y puedo entenderla porque cuando escuchó de Jesús que le era necesario nacer de nuevo, si en los hospitales de Jerusalén, y que nadie me malinterprete porque no estoy diciendo que en Jerusalén hubiera hospitales, ni tampoco había seguridad social, pero si así hubiera sido, entendería que la esposa de Nicodemo hubiera llevado a su marido al mejor hospital a urgencias psiquiátricas por las diarreas mentales que le haría cuando se enteró de que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Pero, insisto, vamos con esa pregunta de Nicodemo: ¿es posible nacer de nuevo? Bueno, para el mundo, amigos míos, no es posible. Y para el mundo no es posible porque el mundo lo que quiere es lógica. Y nacer de nuevo no va conforme a la lógica, o por lo menos no va conforme a la lógica humana, y porque el evangelio que anunciamos y el Cristo que predicamos no es lógica. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es lo más importante que podría sucederle a una persona. Es lo más importante que podría sucederte a ti que estás ahí y a mí que estoy aquí. Porque como dice la famosa canción del cantante Rafael, digan lo que digan los demás, ese es el título de la canción, digan lo que digan los demás, como dice la Biblia y como dijo Jesús, el que no naciera de nuevo, pese a quien pese, y digan lo que quieran decir los demás, y entre esos demás están los religiosos, nadie podrá entrar en el reino de Dios. Absolutamente nadie. Pero cuando digo nacer de nuevo, por favor, entendedme que no estoy hablando ni me estoy refiriendo a una mera reforma de la persona, como por ejemplo para tapar algo o un parche para tapar algo, algunas cosas que no convienen que salgan al exterior de nuestras vidas. Cuando digo nacer de nuevo, insisto, no estoy refiriéndome a una mera reforma ni a un parche. La Biblia dice que a Dios no le importa que seamos judíos o griegos. Es decir, que a Dios le da lo mismo que seamos de Tokio o de Madrid, blanco o negro. Lo único que vale para Dios, lo único que vale para obtener el favor de Dios es una nueva creación o un nuevo nacimiento. Digan lo que digan los demás. Pero fijaros, para ser parte de la familia humana, yo tuve que nacer por obra y gracia de mis padres, y eso de obra y gracia lo pongo entre comillas. Tuve que nacer de mis padres, y todos vosotros sois exactamente iguales que yo. Es decir, que yo pertenezco a la familia Olmo Velázquez porque mi padre era Olmo y mi madre era Velázquez.
Insisto, todos vosotros sois iguales que yo. Ahora, nadie podrá pertenecer a la familia de Dios, ni ver el reino de Dios, ni entrar en el reino de Dios, ni ser un hijo de Dios, a menos que nazca en la familia de Dios. Por lo tanto, no importa que no faltemos a una determinada iglesia, no importa que oremos o, como dirían otros, recemos sinceramente. No importa nada de eso. Si no hemos nacido de nuevo, por mucho que nos pese, jamás entraremos en el reino de Dios. Porque tal vez podemos venir a la iglesia con buenas intenciones, con buen corazón. Podemos venir a la iglesia a escuchar la predicación, la homilía, a escuchar la palabra, porque nos guste la palabra, porque nos gusten los cánticos. E inclusive pueden salirnos lágrimas de cocodrilo por lo emotiva de la alabanza y de la música que oímos. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Porque esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Porque un creyente, por muy creyente diga ser, que no haya nacido de nuevo, no es cristiano. Y porque una iglesia cuyos miembros no hayan nacido de nuevo, no es iglesia, sino que es un club de amigos. Es verdad que tal vez puedan ser personas sociables, agradables y apacibles, pero no es iglesia. No es iglesia. Por eso la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo fue única. Jesús se había encontrado con publicanos, con pecadores, con gente barriobajera, de los barrios bajos. Pero nunca se había encontrado, nunca se había topado con un hombre tan íntegro como Nicodemo. Por eso, insisto, no se trata de un parche para tapar cosas, se trata de un nuevo nacimiento, el que exige Dios para llegar a su presencia. Por lo tanto, mis amigos, el que pone el precio justo para nacer de nuevo es Dios. Y el primer paso para ese nuevo nacimiento es que tenemos que poner toda nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y sin añadir a ese sacrificio nada de nuestra parte, nada. Por lo tanto, el primer paso y lo primero para nacer de nuevo es que tenemos que ser salvos, tenemos que ser salvados por gracia, por medio de la fe y por el único y solo mérito de Jesucristo. En la vida, todo empieza con palabras. Los pensamientos llegan a nuestra mente y esos pensamientos se van transformando en palabras. Insisto, en la vida todo empieza con palabras. El sí es muy importante. El no también lo es. Por ejemplo, cuando nos casamos, el pastor le dice, Juanita, ¿quieres a Juanito por legítimo esposo en las alegrías, en las penas, en riqueza, en pobreza? Que si patatín, que si patatán, toda la retahíla esa que le dice, ¿quieres a Juanito? Y si Juanita dice que sí, ya se ha casado. Entró soltera en la iglesia y por una palabra ya se ha casado. Ahora, si Juanita dice que no se casa, pues seguramente que el pastor le dirá que se busque otro novio más guapo. Y cuando lo encuentre, que lo traiga. Y entonces se podrá casar. Por eso, mis hermanos, es tan importante el sí y el no. Juanita se ha casado por una palabra. Una palabra. ¿Me das 5 euros? Sí. No. Una palabra. Juanita se ha casado por una palabra. Pues, amigos míos, eso es lo mismo que pasa con Cristo. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo te recibo como Señor y Salvador, con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias.
y lo único que Dios acepta es un recibimiento con todas las consecuencias, porque para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador no es decirle: Señor, quítame este vicio, quítame el orgullo, quítame la envidia o quítame el rencor, porque Dios no quita absolutamente nada. Dios nos ayuda, nos va a ayudar, que no nos quepa la menor duda, a quitar todo lo que estorbe en nuestra vida, pero Él no quita nada. Porque si yo le digo: Señor, quítame el orgullo, y Dios me dice: vale, yo te quito el orgullo, pero si te quito el orgullo, ¿dónde lo pongo, Ramoncito? Orgullo, 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 ¿dónde lo pongo? ¿Lo coloco en un marco en la pared o se lo cuelgo a Juanita como un escapulario para que se vaya a rezar el rosario de la aurora? El orgullo ni se vende, ni se compra en Amazon, ni en el Corte Inglés, ni en el Carrefour. El orgullo está en tu carne y en mi carne. Y somos nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo y entrado a formar parte de la familia de Dios, somos los que combatimos con la ayuda de Dios a la carne, al orgullo y al rencor. Ese es el primer paso del nuevo nacimiento. Requisito indispensable para ir al reino de Dios. Porque la religión no nos lleva al reino de Dios. El segundo paso para nacer de nuevo es andar en el Espíritu. Una vez que hemos recibido al Señor y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y sin añadirle ningún mérito propio, el segundo paso es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, que desde el momento de que nacemos de nuevo, tenemos que decirle a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestros vicios: carne, tú estás en mí porque no tengo más remedio que tenerte ahí, porque ahí estás, pero tú ya no mandas en mí. Tú estás ahí, pero quieta, quieta. Por eso, hermanos míos, tiene que ser un nuevo nacimiento, engendrados no de papá y de mamá, sino de Dios. Por lo tanto, no se trata de dejar el pecado, porque el pecado está en nosotros. Se trata primero de nacer de nuevo y segundo, de andar en el Espíritu. Si traducimos esto a palabras de Jesús, se me viene a la mente el texto cuando Él dice: el que quiera venir detrás de mí y seguirme, dice Jesús, tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y entonces sígame. Es decir, que si cualquiera de nosotros quiere seguir a Jesucristo, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz todos los días de tu vida y seguirle a Él. Por lo tanto, amigos míos, la cosa es negarnos a nosotros mismos. Hay algunos que dicen: yo ya no voy a la iglesia porque me han hecho esto, me han hecho aquello, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Muchos actúan de esa forma, pero quiero deciros algo que nunca deberíamos olvidar: que la verdadera batalla del cristiano no está en que tú me ofendas a mí, no está en que me mires por encima del hombro o me salude con una cara de 2 metros o con cara de pocos amigos. La verdadera batalla del cristiano está en que yo me niegue a mí mismo, en que tú te niegues a ti mismo. Y amigos míos, eso es así y tiene que ser así porque Dios quiere que nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo sea derrotado. Porque cuando nuestro ego, nuestro yo es derrotado, ese es el evangelio de poder que está actuando en nuestras vidas. Eso es lo que de alguna manera está diciéndole a Dios que hemos nacido en su familia. Por eso, insisto, mis hermanos, tiene que ser un nuevo nacimiento. Por eso tiene que ser un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo vocabulario, unas nuevas costumbres, unos nuevos amigos y unos nuevos lugares para frecuentar. Y digo lo de unos nuevos lugares para frecuentar porque un hijo verdadero de Dios, un hijo verdadero de Dios, que debe ser un hijo de luz, no puede estar contento en cualquier lugar. Porque la luz que se lleve bien con la oscuridad, dudo mucho que sea luz.
hombre y la mujer nacidos de nuevo hace justicia. El hombre y la mujer nacido de nuevo es luz en las tinieblas, o como dirían otros, es luz en la oscuridad. El hombre y la mujer nacido de nuevo es un diamante para Dios que Él irá puliendo para que ese diamante brille como se requiere de auténticos hijos de Dios. Por lo tanto, mis amigos, mis hermanos, dos cosas. Dios pone el precio justo. Primero, nacer de nuevo. Y segundo, andar en el Espíritu. Y ahora, me gustaría leer un texto de la Biblia donde yo entiendo, desde mi punto de vista, que es donde podemos ver de una manera más clara qué es un nuevo nacimiento. Así dice Isaías 51. Dice así el texto: oídme los que seguís la justicia. Pero quiero hacer un alto antes de seguir leyendo el texto. Y quiero deciros que cuando he leído oídme los que seguís la justicia, entiendo de que ese texto es para mí, tiene que ser para mí. Y todo aquel que quiera seguir la justicia de Dios, ese texto también tiene que ser para él. Así que, repito, empiezo con el texto. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mira a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y esa cantera, amigos míos, esa cantera simboliza al mundo de pecado. A ver, una cantera es de donde se sacan las piedras. ¿Habéis visto alguna vez cómo la sacan? Recuerdo que en uno de los viajes cuando cruzaba España, en la carretera apareció un hombre con una banderita. Los coches iban parando en el arcén. La gente que estaban parando los coches se preguntaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues parece que van a volar una montaña, no porque haya peligro, pero por si acaso están parando los coches para que cuando explote la montaña, las piedras no caigan encima. Bueno, 5 o 10 minutos después se escuchó un zambombazo, ¡bum! Y después de aquel zambombazo, salieron de la montaña miles de piedras, todas cortantes, feas, sin forma, de todos los tamaños y colores, y ninguna de esas piedras bonitas. Todas esas piedras, en primer lugar, eran material amontonado en aquella cantera, en aquella montaña. Eran material amontonado. Y hermanos míos, todo aquel que nace de nuevo, primero era material amontonado. Porque mientras estábamos en la cantera del mundo, éramos como los ladrillos amontonados en una obra de construcción, que llega cualquier listillo y los roba. Y los roba. Pero que cuando un cristiano verdadero está edificado en la palabra de Dios y en el templo de Dios, cuando un hijo de luz está edificado en la palabra de Dios y en el templo de Dios, que es una piedra, porque ese cristiano es una piedra viva, a ver quién es el guapo que es capaz de sacarlo del edificio, porque nadie podrá. Y hermanos míos, amigos míos, cuando salimos del mundo, cuando salimos de la cantera del mundo, ya hemos nacido de nuevo. Ya pertenecemos a la familia de Dios. Y luego es la palabra de Dios la que nos tiene que dar la forma adecuada. Ahora, ¿qué dice el texto de Isaías? Os voy a poner un ejemplo con mis manos. Imaginaros que mis manos es la cantera, la montaña. ¿Qué dice el texto? Mira al hueco de donde saliste. La cantera del mundo, viene cualquier persona, nos predica el evangelio, nos arrepentimos y en ese momento salimos de la cantera del mundo. ¿Y qué nos dice el texto? Mira al hueco de donde saliste. Mira al hueco de donde saliste. Entonces me gustaría decirte, si tú eres cristiano,
tienes que estar mirando al hueco de la cantera del mundo de donde saliste. Porque si no hay hueco, si en el mundo no está tu hueco, entonces no has nacido de nuevo. Entonces estás perdiendo el tiempo. Tiene que haber hueco. Tiene que haber hueco. Por ejemplo, un predicador que ponía uno de sus ejemplos en sus predicaciones decía, para poner un ejemplo a los que le oían, ¿dónde estará aquel hombre que murmuraba tanto, se llevaba todo el día murmurando de los demás? Y luego en el mismo ejemplo decía, ¿dónde estará aquella mujer que solamente vivía para que cuando llegaba a final de mes a comprar los últimos modelitos de trajes y de pintura? ¿Dónde estarán estas dos personas? Uno dejó hueco en la murmuración y la otra dejó hueco en la boutique. Y amigos míos, cada uno de nosotros sabrá dónde ha dejado su hueco en el mundo. Que miremos para atrás y digamos, Señor, ahí está mi hueco, aquí está mi hueco, pero ahora estoy aquí, en el reino de Dios, a tu lado. Hay que mirar al hueco. Y por último, el tercer paso para nacer de nuevo es que todo aquel que ha salido de la cantera, que se ha convertido real y verdaderamente a Jesucristo, que se ha convertido en un hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo debe dejarse dar forma por la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y de la misma manera que las piedras se ponen todas iguales a martillazos, la palabra de Dios debe darnos martillazos hasta que nadie sea más grande que otro. Porque todos éramos escoria, todos salimos del mismo sitio, de la cantera, y todos éramos material amontonado. Porque es muy fácil decir amén o gloria a Dios cuando todo nos va bien y perfectamente en la vida. Pero, ¿y cuando nos tiran la reputación por los suelos? ¿Qué hacemos? ¿Y cuando nos hacen una trastada? ¿Qué hacemos? En esas situaciones es cuando hay que mirar al hueco. Entonces es cuando hay que decir amén. Porque ese es el evangelio de poder. Antes hablé de Juanita, ¿quieres a Juanito? Y ahora, acabando la ceremonia del matrimonio, Juanito estaba aquí. Juanito, ¿quieres a Juanita como tu legítima esposa en las alegrías, en las penas, que si patatín, que si patatán? Y Juanito da un grito y le dice, claro que sí, pastor, si es el amor de mi vida. Claro que sí. Pues ya se casó Juanito. Una palabra. Por eso es tan importante el sí y el no. Una palabra. Amigos míos, hemos recibido a Cristo con todas las consecuencias. Una palabra. Sí, Señor. Te he recibido con todas las consecuencias. ¿O no? Una palabra. Porque, hermanos míos, Cristo no nos compró en una cafetería tomando café y churros. Él podría habernos comprado en cualquier sitio, pero no nos compró sino en la cruz, derramando su sangre. Por eso, mis hermanos, un hombre o una mujer nacido de nuevo, nacida de nuevo, no sale de 4 cultos que escuchemos, de 4 alabanzas que oigamos o incluso cantemos, de 4 oraciones que hagamos o incluso de 4 amén. Un cristiano nacido de nuevo sale del costado de Jesús. Lleva su cruz a cuesta todos los días de su vida y no solamente los domingos. Y es que, mis hermanos, el fundamento del cristianismo, los cimientos del cristianismo no fueron hechos con agua y cemento, sino con la preciosa sangre de Jesús y la de los mártires que dieron sus vidas por el Evangelio. Por eso la Biblia tiene tanto poder.
Cantar es palabra de Dios, orar es palabra de Dios, leer la palabra es palabra de Dios, pero soportar al hermano que es insoportable o decir amén y callar cuando me amonestan, también es palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, de lo que se trata es, primero, nacer de nuevo, segundo, andar en el Espíritu y tercero, dejarnos golpear por la palabra de Dios para que la vida del Espíritu vaya manteniendo a raya a la carne, contrarrestando al pecado. Por lo tanto, y con esto ya acabo, por lo tanto, si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, si quieres nacer de nuevo y ser heredero del reino de Dios, para que puedas disfrutar de toda una eternidad en la presencia de Dios, yo te sugiero que sigas estos 5 pasos. Primero, arrepiéntete de verdad de tus pecados. Segundo, confiésalos a Dios porque Él es el único que te los puede perdonar y no ningún hombre. Tercero, recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor por la fe. Cuarto, vive de una manera que agrade a Dios. Y quinto y último, aunque te duela, aunque nos duela, que dejemos que la palabra de Dios sea la que nos vaya moldeando durante toda la vida. Nunca lo olvides. Amén.